Bueno, empiezo, chiquilines. Vamos a terminar hoy entonces esterilización, ¿tá? Para que no quede muy cortado, vamos a hacer un repasito de lo que vimos al final de la clase pasada, pero un poco más rápido de lo que lo vimos, ¿no? Y después sí seguimos con la parte nueva de la clase. Bueno, entonces primero habíamos hablado de que en realidad cuando hablábamos de esterilización lo que estábamos queriendo hacer era preservar la calidad microbiológica de los medicamentos, ¿sí? Y que había diferentes factores que podían llegar a afectar la calidad microbiológica justamente de los medicamentos. Sí, habíamos hablado entonces del tamaño y el tipo de contaminante, ¿sí? De los factores nutricionales, y ahí por ejemplo habíamos hablado de algunos excipientes que podían llegar a ser favorecedores del crecimiento bacteriano, como por ejemplo el azúcar, ¿sí? En un jarabe. Habíamos hablado del contenido de humedad de una forma farmacéutica, que al tener más agua es más factible el crecimiento bacteriano también. Habíamos hablado de la posibilidad de la oxidación por oxígeno, habíamos hablado de la temperatura a la que se almacenaba, que no es lo mismo almacenar un medicamento a altas temperaturas que almacenarlo en heladera, así que esto iba a afectar la calidad microbiológica del medicamento, el pH, el diseño del envase, habíamos hablado que el cierre, según como sea y según el tipo de material que utilicemos para el envase, ya sea plástico, ya sea vidrio, esto también iba a afectar lo que era la calidad microbiológica del medicamento, y por último habíamos hablado también de excipientes que podrían llegar a proteger del crecimiento bacteriano, como por ejemplo los parabenos, que eran conservantes que se utilizaban mucho no solo en la industria farmacéutica, sino también, por ejemplo, la deben haber visto en la industria alimentaria. ¿No? Bien. Después habíamos hablado entonces de que también había que cuidar todo lo que era este ambiente en el cual se fabricaban y materiales que se utilizaban para la fabricación de este tipo de medicamentos, ¿sí? Y habíamos hablado de cuando se fabricaban estériles particularmente, esto es algo que se controla en general, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de estériles particularmente hay una exigencia un poco mayor. Entonces estamos también cuidando la atmósfera según el tipo de aire que utilicemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había ciertos filtros que se utilizaban en la industria farmacéutica que permitían que la calidad del aire que ingresara a la sala donde se estaba fabricando un estéril fuese de mayor calidad? ¿Sí? Habíamos hablado de que las instalaciones en la industria farmacéutica son particulares en cuanto a que tiene que la pared y el techo ser lisos para permitir su fácil limpieza. Habíamos hablado de los zócalos que no se utilizaban, que se intentaban evitar todo lo que fuera esquinas. ¿Ah? Habíamos hablado de los equipos tenían que también ser lisos, que tenían que ser de un material particular y que tenían que también estar estériles en el caso de utilizarse para la producción de estériles. Y hablamos también del personal, que además de llevar ropa protectora, ¿sí? También tiene que tener ciertos estándares de higiene, ya sea de higiene de manos, sobre todo, y de algún otro tipo. Y habíamos hablado entonces también de que el personal tiene que seguir un cierto protocolo que había dentro de las industrias farmacéuticas, ciertas áreas que se llamaban como áreas limpias, ciertas áreas que se llamaban como áreas sucias, y habíamos hablado de que esto en realidad está bastante incorporado hoy en día con todo lo que es el tema de coronavirus, ¿ah? Pero esto siempre funcionó de esa manera en la industria farmacéutica. Después hablamos de los materiales que se utilizan, y hablamos, por ejemplo, de las materias primas que tenían que ser de una determinada calidad. ¿Ah? Por ejemplo, el agua, que había distintos tipos de calidad de agua, y para estériles el agua era de la mayor calidad posible. ¿Ah? Después habíamos hablado de nuevo de los envases, del material de los envases y de cómo tenían que estar también esterilizados, y de otros insumos que también van a necesitar de un cuidado particular cuando estamos hablando de productos farmacéuticos estériles. ¿Sí? Bien, entonces habíamos hablado de que la manera de controlar todo esto era seguir buenas prácticas de fabricación, que como objetivo lo que tienen es minimizar la contaminación del producto, ¿sí? y de la sala donde se esté produciendo, estudiar a los microorganismos y los riesgos asociados que tienen el consumo en caso de contaminación, y otra cosa que habíamos hablado era determinar los puntos críticos del proceso para poder controlarlos. ¿Tá? Habíamos hablado que dentro de un proceso de fabricación de productos estériles, existían ciertos pasos, ¿sí? O ciertos momentos en los que el producto iba a estar más vulnerable. Por ejemplo, cuando estuviese en contacto directo con el ambiente. Hay un micrófono abierto, chiquilines, si pueden apagarlo por las dudas. No sé si escuchan todos. Bien. Entonces habíamos dicho que había ciertos puntos del proceso de fabricación, ¿sí? Que era más crítico
en cuanto a posibilidad de contaminación. Entonces, estos puntos se estudian cuáles son esos puntos críticos, y se hace un mayor control en esos puntos particularmente, que vamos a ver después cómo. ¿Tá? Bien. Bueno, habíamos hablado también de que el deterioro microbiológico se podía ver a simple vista o no, ¿sí? Y en el caso de verse a simple vista se podía evidenciar alguna de estas cosas que vemos en esta diapo, ¿sí? Se puede ver directamente el crecimiento microbiano, por ejemplo, cuando uno deja un alimento conservado de manera inadecuada por mucho tiempo, ve el crecimiento de hongos. De esta misma manera se puede ver en un producto farmacéutico, se puede llegar a ver directamente el crecimiento microbiano. Pero también hay otros indicios de que haya deterioro microbiológico, como por ejemplo un cambio de color, ¿sí? Una deformación del envase. Habíamos hablado que uno de los productos tóxicos que podía producir un microorganismo eran gases, entonces eso podía llegar a producir la deformación del envase. La producción de malos olores, separación de fases en determinados tipos de formas farmacéuticas, o sedimentación en suspensiones, por ejemplo, ¿sí? Alteraciones de las propiedades reológicas, habíamos hablado de la viscosidad que podía cambiar, y la textura también de algunas formas farmacéuticas puede cambiar si hay deterioro microbiológico. Pero esto era todo evidente y se podía ver simplemente con una inspección visual del producto farmacéutico. Pero existen otros casos en los que no se puede ver, y un análisis que se puede hacer es justamente medir la cantidad de microorganismos patógenos de ese producto. ¿tá? Lo que se hace es inocular un cierto medio donde pueden crecer las bacterias, ¿sí? Con el producto, y se ve si hay crecimiento o no. Otra cosa que se puede medir son justamente los metabolitos tóxicos que pueden llegar a producir estos microbios, ¿no? Y otro tipo de controles que se hacen como rutina en realidad también es la dosificación, ¿sí? Verificar la potencia de ese medicamento, y en realidad que el principio activo haya disminuido, ¿sí? En cantidad, puede querer decir que no es estable por otras razones, o puede ser también que haya deterioro microbiológico y por tanto haya habido consumo del principio activo. También puede haber consumo de excipientes, y también puede haber generación de productos tóxicos o pirógenos, que son a los que dan fiebre, ¿sí? No, mamá, no te voy a comprar mandarina. Bueno, chicos, hay un micrófono abierto. Bien. Acá tenían un caso, ¿sí? De 2011. Nosotros estábamos hablando un poco de las consecuencias que podían llegar a tener el deterioro microbiológico de estos productos. ¿Ah? Entonces, las consecuencias pueden ir desde muy graves hasta leves o hasta nulas, ¿sí? Pero no hay que descartar que puede haber consecuencias muy graves como la muerte. ¿tá? En 2011 teníamos este ejemplo que habíamos hablado de unos pacientes que fallecieron después de que se les administrara una solución nutricional intravenosa contaminada, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que considerar para determinar estas consecuencias? Para decir perdón que estoy admitiendo a alguien, para decir qué tan grave puede llegar a ser, bueno, el tipo de contaminación, ¿sí? ¿Qué microorganismo es el que está contaminando? La extensión de la contaminación, qué tan contaminado estaba ese producto. La ruta por la cual se administró, ¿tá? Es lo que hablábamos, no es lo mismo un oftálmico que quizás un parenteral quizás tenga consecuencias más graves si se administra contaminado. ¿tá? Y habíamos hablado de que también es importante la resistencia del paciente, no es lo mismo administrarle un producto contaminado, según la contaminación, ¿no? Pero en general, a un paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, ¿sí? Que a un adulto joven sano. O sea que la resistencia del paciente también va a tener su rol en las consecuencias que pueden llegar a haber si se administra un producto contaminado. Bueno, acá teníamos algunos ejemplos de formas farmacéuticas que deberían ser estériles y que se contaminan con algún tipo de bacteria, y las consecuencias que pueden llegar a tener. ¿Ah? Y que ven que hay consecuencias bastante graves. Bien, habíamos hablado un poco también de que el deterioro microbiológico podía aparecer tanto durante la fabricación del producto
como durante su uso, y yo agrego también durante el almacenamiento, que es algo que hablamos bastante. Entonces lo que hay que asegurarse es de mantener el producto estéril durante la fabricación, y para eso hay buenas prácticas de fabricación y procedimientos que permiten eso. También hay que mantenerlo estéril durante su almacenamiento, y eso hay que tener mucho cuidado con las condiciones de almacenamiento recomendadas. Y luego hay que mantenerlo estéril durante su uso, y por eso hay muchos medicamentos de este estilo que traen instrucciones en el caso de que el usuario los vaya a utilizar por su cuenta, o si no, también el personal de enfermería está muy capacitado para el uso, para la administración de este tipo de medicamentos, porque justamente durante el uso también es muy factible que haya contaminación, porque es ahí cuando uno abre el producto, es ahí cuando uno lo empieza a manipular, y por lo tanto la contaminación empieza a ser un riesgo mayor. ¿Ah? O sea que tanto el usuario como el personal de enfermería que administra ese tipo de medicamentos tienen que tener una capacitación particular y tiene que saber que ese medicamento es estéril y que hay posibilidad de contaminación, y por lo tanto lleva una manipulación especial, ¿no? Por eso, por ejemplo, habíamos hablado un poco del usuario, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, para oftálmicos hay una estricta instrucción de uso, en el sentido de que si se abre hay que dejarlo abierto por 30 días máximo, o en algunos casos menos, que siempre hay que dejarlo cerrado, que no se puede tocar el ojo con la punta del gotero, etc. ¿Sí? Bien, habíamos hablado de que hay distintas fuentes de contaminación, que por ejemplo pueden ser fuentes humanas, pueden ser fuentes ambientales o pueden ser equipos. ¿Tá? Y todo esto entonces, por lo tanto, lleva su protocolo. Cuando hablábamos de fuentes humanas, habíamos hablado, por ejemplo, de elementos de protección personal y de higiene personal. Cuando hablábamos del ambiente, hablábamos, por ejemplo, del aire, ¿sí? Que también se controla. Cuando hablábamos de equipos, dijimos que en muchos de los equipos donde se fabrican estos estériles justamente también van a estar esterilizados, etc. ¿no? Y bueno, entonces lo que hablábamos, que en realidad para mantener la esterilidad del producto durante la fabricación, lo que hay que hacer es cumplir simplemente las buenas prácticas de fabricación, que es un procedimiento, ¿sí? Que está validado de manera tal de asegurar la no contaminación de ese producto. Ah, y acá nos habíamos quedado. ¿Alguna duda de esto? Era simplemente como para repasar, para entrar en tema ya. Bueno, supongo que no. ¿Me escuchan bien? Bien, bárbaro, seguimos entonces. Bien, ¿qué tipo de producto farmacéutico entonces son los que justamente llevan a esterilización? Bueno, estos, ¿sí? Los que se van a administrar de forma parenteral. Cuando decimos de forma parenteral nos referimos a través de vía intravenosa, ¿sí? A través de inyectables, por ejemplo, ¿sí? O suero fisiológico que se inyecta, ese tipo de cosas, ¿sí? La administración parenteral. Van a ver bien esta vía más adelante cuando vean vías de administración. Pero todos los productos que se vayan a administrar por vía parenteral, como se imaginan, deben ser estériles, ¿sí? Van a entrar directamente a torrente sanguíneo y por lo tanto deben estar libres de microorganismos, ¿no? Otro tipo de producto que también se esteriliza son los que van a estar en contacto con piel dañada o sensibilizada. Por ejemplo, el tipo de soluciones que se utiliza para limpieza de quemaduras. Cuando una persona tiene quemaduras muy graves, se debe limpiar, ¿tá? O se debe aplicar algún cierto producto o algún medicamento. Estos medicamentos tienen que ser estériles, ¿tá? Justamente porque van a estar tratando con una zona que está particularmente vulnerable y expuesta a infecciones. Y por lo tanto, todos los productos que se utilicen sobre ella van a tener que ser estériles también. Bien, aplicación sobre mucosas, y acá entran los oftálmicos, por ejemplo, ¿sí? Cuando se aplican directamente sobre mucosas, también tienen que ser estériles. Y por último, la administración a órganos internos. Esto ya más que nada quizás en casos más graves, o por ejemplo en algún tipo de cirugía, ¿sí? Que se utilice algún medicamento directamente, o algún suero como para limpiar. Todo esto obviamente también va a tener que ser estéril, ¿sí? Otras cosas que se esterilizan también, que no tienen nada que ver quizás con nosotros particularmente, o con ustedes en la farmacia, pero también a tener en cuenta de que todos estos productos también sufren esterilización, y el proceso de esterilización es bastante similar, ¿tá?
pero otros productos que se utilizan en hospitales que también son estériles, como apósitos, existe ropa también estéril, sobre todo la que se usa a nivel de quirúrgico, ¿sí? Instrumental médico, dispositivos terapéuticos, todos estos también van a ser materiales que se deben esterilizar. Bien. Y esto es un poco más pesado, pero vamos a hablar un poco de definiciones, ¿tá? Porque antes de empezar a hablar de los distintos métodos de esterilización que existen, y antes de empezar a hablar de curvas de inactivación, etcétera, que vamos a ver más adelante, vamos a tener que definir los procesos. ¿Ah? Desde el primer proceso que vamos a definir, que hasta ahora no lo hicimos, es el de esterilización. El proceso de esterilización es un proceso por el cual se eliminan o destruyen todos los microorganismos viables en un objeto o en una preparación sobre la base de una función de probabilidad, y que el objeto o la preparación se encuentran libres de riesgos de infección. Lo principal de acá es que es un proceso, y la esterilización es un proceso, ¿no? El objetivo de ese proceso es eliminar o destruir los microorganismos viables, y que se mide o se hace sobre la base de una función de probabilidad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede asegurar la eliminación total de esos microorganismos. Lo que dice es que hay una probabilidad de tanto de encontrar un objeto no estéril dentro de los objetos que se esterilizaron. Esa probabilidad, imagínense que tiene que ser bajísima. Y vamos a ver ahora cuál sería una probabilidad aceptable. Me pregunta Anthony, ¿las pastillas no llevan ningún tipo de esterilización previa al empaque? Me imagino que se refiere a los comprimidos comunes que conocemos todos. No, los comprimidos antes de ingresar al blister no llevan ninguna esterilización, y posterior tampoco, porque justamente no tienen que ser formas farmacéuticas estériles particularmente, ¿no? Se van a administrar por vía oral y no necesitan la esterilidad. No, lo que no quiere decir es que se produzcan en un ambiente totalmente descontrolado, ¿sí? O sea, los ambientes de la industria farmacéutica son especialmente limpios, especialmente controlados, el aire también se controla igual, no quizás al nivel de exigencia de una sala estéril, ¿ah? Pero también se controla, las materias primas también tienen que tener un cierto estándar de calidad, o sea que no es que el producto vaya a estar contaminado microbiológicamente, simplemente que no va a ser estéril, ¿no? Bien, seguimos entonces. Bueno, entonces lo que decíamos, ¿sí? Esterilización, proceso por el cual se eliminan o destruyen los microorganismos y que está basado en una función de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la esterilización? Bueno, se va a aplicar un agente biocida, ¿sí? Que es un agente biocida, significa que mata a los microorganismos, ¿sí? O un proceso físico de eliminación, ¿sí? Con el objetivo de matar o eliminar todos los microorganismos. Entonces, en una esterilización siempre va a estar involucrado un agente biocida o un proceso físico de eliminación. ¿Ah? Agentes biocidas vamos a ver más adelante, pero ¿se les ocurre alguno, por ejemplo, para ir pensando? No tiene por qué ser un producto químico. ¿Qué agente biocida? Si ustedes pensaran en eliminar microorganismos, ¿qué elegirían? ¿Qué se les ocurre rápidamente? Por ejemplo, un alimento, ¿no? Ustedes tienen un alimento y lo quieren esterilizar de alguna manera, no lo quieren esterilizar, ¿no? Pero quieren disminuir su carga microbiológica. ¿Qué hacen? Bueno, Anthony me dice acá peróxido de hidrógeno, es correcto. Sí, alcohol, hipoclorito me dicen. Bien, pero hervirlo, esa me gustó. ¿Qué le estoy haciendo cuando lo hiervo? ¿Qué le estoy dando? Calor. ¿Ah? Uno de los agentes biocidas más conocidos es el calor. Y van a ver que es uno de los métodos que más se utiliza para la esterilización. ¿Ah? El calor es un agente biocida. Y un proceso físico de eliminación. ¿Qué se les ocurre un proceso físico? Algo que físicamente elimine a los microorganismos. Algo que se usa, por ejemplo, mucho para el agua, ¿no? Si yo quiero separar microorganismos del agua, ¿qué uso? No, un proceso físico se refiere, un filtro, perfecto, filtrar, eso mismo, ¿está? Cuando hablamos de proceso físico de eliminación de microorganismos, muchas veces nos estamos refiriendo a la filtración. Existen filtros particulares, ¿tá? Que permiten la separación de microorganismos del producto que se esté pasando por ese filtro, ¿tá? Esa sería entonces
los ejemplos, ¿sí? Un agente biocida podría ser, por ejemplo, el calor, o el peróxido de hidrógeno, como me decía otro compañero por ahí, y vamos a ver otros tipos de agentes biocidas también, y en un proceso físico es particularmente, se habla mucho de filtros, ¿tá? De filtración. Bien, entonces, dijimos que la esterilización es un proceso, ¿sí? Que comprende la aplicación de un agente biocida o de un proceso físico de eliminación con el objetivo de destruir a los microorganismos, ¿sí? Sobre la base de una función de probabilidad. Me pregunta Lucía, ¿el carbono activado sería físico? Sí, pero el carbono activado no se utiliza particularmente para esterilización. ¿Tá? El carbono activado lo que hace es absorber determinadas sustancias, pero no se considera un proceso de esterilización. ¿Sí? Más que nada quizás absorba otro tipo de sustancias tóxicas, otro tipo de sustancias, algún tipo de polvo. Ah, bien, no. Pero ahí está. Pero no todos los filtros de agua que se utilizan van a ser estériles. O sea, van a ser para lograr la esterilización. ¿tá? Hay algunos filtros de agua que simplemente filtran suciedad o sí mejoran la calidad de esa agua, pero no necesariamente la esterilizan. ¿tá? Los filtros para esterilización son particulares, ¿tá? Tienen un cierto tamaño de poro en particular, ciertos materiales en particular, los vamos a ver un poco más adelante. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Si puede escribir en el chat, si tiene alguna duda, porque no me aparece acá. Bueno, sigo. Si más adelante escriben, no lo veo. Bien, entonces dijimos que en realidad la esterilización se basaba en una función de probabilidad, ¿tá? Porque uno no puede asegurar la esterilización completa, entonces lo que se dice es que hay una probabilidad X, ¿sí? De hallar una unidad no estéril dentro del lote que se acaba de esterilizar. Para que sea aceptable un proceso de esterilización, esta probabilidad tiene que ser menor que 1 en 1.000.000. ¿tá? O sea que esto, fíjense, es bastante exigente. ¿tá? Justamente porque estamos hablando de un proceso que si se cumple de manera incorrecta o no adecuada, después las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Entonces la probabilidad de hallar una unidad no estéril dentro de un lote que se esterilizó tiene que ser de menos de 1 en 1.000.000. ¿sí? Bien. ¿Por qué es particular la esterilización o por qué lleva determinados cuidados? Porque en realidad es un proceso especial en el sentido de que uno no puede verificar a simple vista, ¿sí? Que ese producto esté esterilizado. No es lo mismo que un producto limpio. Yo puedo verificar si un producto está limpio o no. Yo puedo verificar si limpié bien un piso o lo limpié mal. Pero no puedo verificar si esterilicé un producto farmacéutico. ¿no? Entonces, como no lo puedo verificar a simple vista, lo que se hace es que los procesos de esterilización se tienen que validar. ¿Qué quiere decir validar? Es hacer determinados procesos, ¿sí? Que aseguren que el proceso de esterilización se está cumpliendo de manera adecuada. ¿no? Y acá es donde entra lo que hablábamos hoy más atrás, al control de los procesos, de los pasos críticos dentro de un proceso de fabricación. ¿sí? La validación es muy importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace y bien qué es lo que asegura. Bien, acá tienen algunos agentes o algunas cosas que se pueden utilizar para procesos de esterilización, algunos ya los hablamos, ¿sí? Elevadas temperaturas, esto es lo que decíamos hoy, gases o vapores, irradiación o filtración. Estos son los 4 métodos, ¿sí? que más se utilizan y que vamos a ver en esta clase hoy. Bien, una cosa a tener en cuenta es que los procesos de esterilización pueden llegar a alterar las preparaciones farmacéuticas, y que esto puede llegar a conducir a disminución de la eficacia, ¿sí? A aumento de la toxicidad y hay falta de aceptabilidad por parte del paciente. Entonces, hay que tener en cuenta de que no todos los productos farmacéuticos pueden ser sometidos a todos los procesos de esterilización que existen. Se elige el proceso de esterilización según el producto farmacéutico, según la preparación farmacéutica, para no alterarlo. ¿sí?
Como se imaginarán, no todos los productos pueden, por ejemplo, ser sometidos a elevadas temperaturas, ¿sí? Entonces, quizás no sea el método elegido para un principio activo, para un medicamento que contenga un principio activo que sea muy poco estable con la temperatura. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que como son procesos que van a alterar las preparaciones farmacéuticas, para elegirlos hay que tener en cuenta un montón de cosas. Bien, más definiciones. Esterilización terminal, ¿sí? La esterilización terminal es el que destruye a todos los microorganismos en el interior del envase sellado final. Existen determinados tipos de medicamentos, ¿sí? A los que se somete a esterilización terminal. Entonces, una vez que el producto ya esté envasado y sellado, esté listo para comercialización, se le da un último proceso de esterilización, ¿sí? Ahí asegurás que el producto sale al mercado sí o sí esterilizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace una esterilización terminal? Que nada tiene sentido hacer una esterilización terminal si yo el agente que utilizo no atraviesa, ¿sí?, el envase de ese producto, ¿no? Yo no quiero esterilizar el envase por fuera. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta en la esterilización terminal es que el agente biocida que se utilice sea capaz de permear el envase que se está utilizando. Si no, ya no tiene sentido. ¿Sí? Bien. Esterilidad se define como la ausencia de microorganismos viables. Esto en realidad es un término que ya venimos utilizando en la clase y hasta ahora no ha tenido mayores dudas, ¿no? Nivel de garantía de esterilidad, esto de que hablábamos, de que en realidad uno no puede asegurar la esterilidad de un producto, sino lo que hace es decir que hay una probabilidad tal, ¿sí?, de encontrar una unidad no estéril después de haber pasado por un proceso de esterilización. Y a esto se le llama nivel de garantía de esterilidad. Esta probabilidad, expresada por ejemplo en 1 en 1.000.000, 2 en 3 millones, no sé lo que sea, la probabilidad que uno tenga de encontrar una estéril dentro del lote, es lo que se llama nivel de garantía de esterilidad, ¿sí? Biocarga, este es otro concepto. La biocarga es la cantidad de microorganismos que hay en un objeto previo a pasar por un proceso de esterilización. Y vamos a ver más adelante que la biocarga es muy importante, ¿sí? Que el resultado final no solo va a depender del tipo de microorganismo, del agente biocida que yo utilice, etcétera, sino que también va a depender de la biocarga, ¿sí? O sea, de la carga, de la extensión de la contaminación inicial previo a el paso de esterilización. Sí, hay un micrófono prendido, chiquilines, se escucha un poco, creo me dicen acá que es de Diana. Así que Diana, si podés apagar tu micrófono, gracias. Bien, seguimos. Antiséptico, ¿tá? Es una sustancia que detiene o evita el desarrollo de microorganismos, inhibiendo su actividad sin necesidad de destruirlos. Muchas veces el antiséptico no elimina justamente esto, sino que inhibe la actividad. Bactericida y bacteriostático, estos son dos términos que van a ver mucho también cuando hablemos de, yo no sé si no lo voy a dar yo probablemente, pero cuando hablen en otros módulos de antibióticos, ¿tá? Un agente bactericida es aquel que destruye los microorganismos. Un agente bacteriostático es aquel que inhibe su crecimiento, y que interrumpe o retarda su desarrollo. Después también se puede hablar particularmente de un germicida, ¿tá? Existen diferentes tipos de microorganismos, todavía no lo hablamos mucho, pero ya lo vamos a empezar a introducir con estos conceptos. Existen diferentes tipos de microorganismos y ustedes lo deben conocer. Existen bacterias, existen virus, existen levaduras, existen hongos, ¿sí? Existen diferentes tipos de microorganismos que todos pueden contaminar, ¿sí? Entonces un agente puede ser útil para determinado tipo de microorganismo y no para otro, ¿no? Entonces empiezan a separarse los términos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en la página siguiente vamos a ver que también se define viricida, ¿no? Viricida es un agente capaz de destruir virus particularmente, ¿sí? Y una de las formas más resistentes de las bacterias son algo que se llama espora, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de un germicida, hablamos de un agente que destruye microorganismos, pero no necesariamente esporas bacterianas, que son como la forma más resistente que hay, ¿sí?, de microorganismos.
Bien, un proceso de desinfección es un proceso que reduce la probabilidad de infección, destruyendo microorganismos. En general no llega a destruir esporas bacterianas, y se utiliza más que nada para cuando estamos hablando de objetos inanimados. Uno habla en general de la antiasepsia eh, en humanos, en piel, y habla de la desinfección de una cierta superficie, o la desinfección de un cierto material, de equipo, material, o lo que sea, ¿sí? Siempre se está hablando en general de objetos inanimados. Y una definición importante dentro de estas es el procesamiento aséptico. ¿tá? El procesamiento aséptico son operaciones, ¿sí?, que se efectúan entre la esterilización de un objeto y el sellado final de su envase. ¿sí? Entonces, por definición, estas operaciones se van a llevar a cabo en un medio estéril completamente. Esto de que hablábamos de un proceso de fabricación, existen diferentes maneras de llevar a cabo la esterilización. Muchas veces se esteriliza primero, ¿sí?, y luego se llena el frasco, y ahí vamos a hablar de que, por ejemplo, ese podía ser un punto crítico, y luego se sella. ¿sí? Entonces, perdón, me distraje con una pregunta, pero ahora la respondo, ya seguimos. Bueno, pero entonces en el medio de ese proceso uno puede esterilizar primero, luego seguir determinados pasos del proceso y luego llegar al sellado final. ¿tá? Entonces, entre medio, ese procesamiento tiene que ser aséptico. ¿sí? Ese procesamiento tiene que tener estrictos cuidados de contaminación. ¿tá? Pero también existen otros procesos de fabricación en los que se da lo que se llama la esterilización terminal, que es lo que acabamos de ver. Y en ese momento quizás no sea tan crítico el procesamiento aséptico. Obviamente no se va a hacer en un ambiente descontrolado, como les decía. Pero, sabiendo que va a haber una esterilización final, ¿sí?, el procesamiento anterior es un poco menos crítico. ¿no? Ojo, de nuevo, no quiere decir que uno lo va a hacer en un ambiente descontrolado. Porque acuérdense de que la biocarga, o sea, la contaminación inicial previa a un paso de esterilización, es importante. Entonces, si yo tengo un producto completamente contaminado, por más que luego vaya a ser sometido a esterilización terminal, quizás esa esterilización terminal no está prevista para un objeto que esté muy cargado microbiológicamente. Entonces, no es que se va a hacer en un ambiente totalmente descontrolado. Pero hay que tener esa diferencia de productos que van a llevar esterilización terminal o productos que se esterilizaron y luego se llenan, y luego se realiza, el sellado final. ¿Se entendió esta distinción? Y la importancia entonces del procesamiento aséptico en estos productos que se esterilizan primero y luego se sellan. Bien, me preguntan acá, ¿cuál es más resistente, virus o bacteria? En realidad depende. Hay viruses muy, muy resistentes, y hay bacterias muy resistentes, y hay viruses fáciles de eliminar, y hay bacterias fáciles de eliminar. ¿sí? O sea, va a depender del tipo de virus y del tipo de bacteria. Bien, seguimos. Validación. Este era otro concepto bastante importante. ¿sí? La validación es lo que se hace para asegurar que el procedimiento de esterilización sea adecuado y sea suficiente, y que se cumpla entonces esta función de probabilidad que hablábamos, esto de decir que existe una probabilidad menor a 1 en 1.000.000 de encontrar una unidad no estéril. ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es la validación? ¿Qué es una validación? Es verificar que un procedimiento es capaz de generar el resultado deseado en cualquiera de las circunstancias predecibles. ¿sí? Este procedimiento por lo general se implementa a través de simulaciones apropiadas. ¿sí? Esto es lo que hablábamos. A ver si más adelante, no me acuerdo si en algún momento más adelante lo comento, entonces lo voy a comentar acá. ¿sí? ¿Cómo se da la validación de un proceso de esterilización? Bueno, yo lo que tengo que asegurar es que mi producto farmacéutico no va a contaminarse en ninguno de los pasos, en ninguno de los pasos que va a sufrir ese producto durante su fabricación. Me piden que vaya un poco más despacio. Quizás acá fue un poco más rápido porque estábamos hablando simplemente de definiciones. Es por eso nada más. Después cuando estemos hablando de conceptos vamos un poco más lento, pero para las definiciones era un poco pasar esto, que es más pesado, es simplemente definir.
Si ven que hay algo que les queda, que tienen alguna duda o algo, siempre me pueden preguntar. Bien, seguimos. Entonces la validación. ¿Qué es la validación? Esto que decíamos, es una manera de asegurar que el resultado deseado se cumpla en cualquiera de las circunstancias que se pueden predecir fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto que hablábamos, se determinan puntos críticos, ¿sí? Y lo que se hace es, eh, por ejemplo, someter al procedimiento de fabricación una placa con medio de cultivo. ¿Saben lo que es una placa con medio de cultivo? Sí, una placa, la deben haber utilizado mucho en el liceo, por ejemplo. ¿no? Es una placa que tiene medio de cultivo que lo que permite es el crecimiento bacteriano, ¿no? O sea, favorece el crecimiento bacteriano, tiene nutrientes, tiene las condiciones adecuadas para que la bacteria pueda crecer fácilmente en ese medio. Entonces lo que se hace muchas veces es someter, ¿no?, a una placa, ¿sí?, con medio de cultivo al proceso de fabricación y se ve si crecen bacterias durante el proceso. ¿no? Es una manera de validar un proceso, por ejemplo. Esta validación además se va controlando periódicamente. Entonces muchas veces lo que se hace es, acuérdense de lo de los puntos críticos, ¿sí? Y una vez que se determinan los puntos críticos, se colocan también este tipo de placas en esos puntos críticos para ver si durante el proceso de fabricación de un producto farmacéutico no crecieron microorganismos en esas placas. Si llegan a haber crecido microorganismos en esas placas, quiere decir que el ambiente estaba contaminado y que si pudo crecer en esa placa, también pudo crecer en uno de las unidades, ¿sí?, de los productos farmacéuticos. Y por lo tanto entonces ese control daría mal, sería un error. ¿ah? Eso es lo que se hace muchas veces. Se valida el proceso, ¿sí?, haciendo pasar por todos los pasos, valga la redundancia, ¿sí?, del proceso de fabricación, pero no al producto farmacéutico en sí, sino por ejemplo un medio de cultivo. ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué es importante para cuando voy a someter un producto a un proceso de esterilización? Básicamente y particularmente dos cosas. La naturaleza de la contaminación, o sea, el tipo de microorganismo que está contaminando, ¿sí?, y la biocarga previa, o sea, la extensión de esa contaminación. ¿Cuánta cantidad de microorganismos tengo yo en ese producto previo a realizarle la esterilización? Entonces dijimos que las formas vegetativas de bacterias, hongos y virus mayores muestran una mayor sensibilidad al proceso de esterilización que virus pequeños y esporas fúngicas o bacterianas. Y esto acá hablábamos un poco, o responde un poco a la pregunta que hacían más adelante. Ven que depende, ¿sí? Depende de qué tipo de virus, depende de qué tipo de bacterias. Estamos hablando de esporas bacterianas, estamos hablando de una de las formas más resistentes, ¿sí?, o más difíciles de tratar de microorganismos que hay. Entonces, uno puede asegurar, muchas veces se asegura que un procedimiento haya sido eficaz, ¿sí?, asegurando la muerte de las esporas. Si se llegó a matar a las esporas, entonces todo lo demás también se eliminó. ¿sí? Acá tienen los distintos tipos de microorganismos que pueden haber. ¿no? Y para entrar un poco ya en los métodos de esterilización, en realidad vamos a seguir hablando un poco de sensibilidad de microorganismos, pero para seguir hablando de sensibilidad de microorganismos tenemos que meternos en métodos de esterilización. Y entonces los distintos métodos de esterilización que pueden aparecer son estos que ven acá, o estos son los que vamos a mencionar hoy, por ejemplo. ¿no? Tenemos los métodos de esterilización por calor, que dentro de los métodos de esterilización por calor vamos a distinguir entre los métodos de esterilización por calor húmedo y los métodos de esterilización, por calor seco. ¿sí? Después también tenemos otro tipo de esterilización que se le llama química en frío, que es por gases. ¿tá? Y acá está el peróxido de hidrógeno que daba una persona hoy como ejemplo. ¿tá? Imagínense que no todos los productos van a poder ser sometidos a altas temperaturas, entonces ahí entran en juego este tipo de esterilizaciones químicas por gases, ¿sí?, que no requieren elevadas temperaturas. ¿Me escuchan? Me dicen que se cortó el audio. Bien, seguimos. Bien, entonces tenemos este tipo de método de esterilización química en frío, que
se aplica generalmente a productos que no soportan altas temperaturas. ¿tá? Después tenemos esterilización por radiaciones. ¿tá? Una de las radiaciones que deben haber escuchado mucho son las radiaciones UV para este tipo de aplicación. Y después tenemos la esterilización por un proceso físico que hablábamos hoy, que es la filtración a través de membranas particulares que permiten la esterilización. ¿Sí? Bien. Imagínense que no todos los microorganismos son igualmente sensibles a todos estos métodos. Entonces, lo que se hace muchas veces es utilizar microorganismos referencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto que le decía hoy yo, cuando hablábamos de las esporas, por ejemplo. ¿sí? Es decir, uno lo que hace es, luego de un proceso, medir o analizar la supervivencia de un determinado microorganismo. Se elige en general un microorganismo bastante resistente a ese proceso. Entonces lo que se dice es que si se pudo eliminar ese microorganismo que es bastante resistente al proceso, entonces todos los demás microorganismos se eliminaron. Es lo mismo que hablábamos con las esporas. Si se llega a eliminar o a destruir esporas bacterianas, entonces probablemente todos los otros tipos de microorganismos también se hayan destruido, porque se destruyó el microorganismo más resistente. ¿Sí? Entonces, como la sensibilidad de los distintos microorganismos es diferente, existen diferentes microorganismos referencia para los diferentes métodos de esterilización que mencionamos recién. Y acá tienen los organismos referencia. ¿tá? Para los distintos métodos existen determinados organismos referencia, determinados microorganismos referencia, que son los que al fin y al cabo se dice que si se destruyen, se destruye o el proceso de esterilización fue adecuado. O sea que se destruyeron todos los demás microorganismos. ¿Se entendió esto? Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos de esterilización por calor particularmente, entran en juego esto que se llaman curvas de inactivación. ¿vale? Las curvas de inactivación son características de los distintos microorganismos y son características de determinadas temperaturas. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, ¿sí? Acá se está graficando fracción de sobrevivientes, ¿sí? Fracción de microorganismos sobrevivientes versus tiempo. ¿tá? Esta gráfica es en particular para una cierta temperatura, que acá no lo dice, pero imagínense que sea para 70 grados. Esta es la gráfica, ¿sí? O la curva de inactivación de una bacteria X, ¿sí? A 70 grados. Entonces, ¿qué es lo que se saca de acá? Algo que se llama valor D. ¿no? El valor D habla de la resistencia de un microorganismo. Entonces, ¿qué es el valor D? Es el tiempo, ¿sí? en el que lleva disminuir la fracción de sobrevivientes de ese microorganismo a la 10ª parte. ¿sí? Entonces lo que se dice es, si yo someto a este microorganismo a un proceso de esterilización a esta temperatura, entonces demoro esta cantidad de tiempo, que es el valor de D, en hacer que sobrevivan la 10ª parte de los que están ahora. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, por ejemplo, que el valor de D es 1 minuto, lo que quiere decir es que tengo que mantener ¿sí? a este producto que esté contaminado con este microorganismo por 1 minuto a la temperatura dada, ¿sí? Para lograr que la fracción de sobrevivientes disminuya a la 10ª. ¿Se entiende? Entonces yo tengo, por ejemplo, 100% de la carga inicial. Si yo quiero que esa carga baje a un 10%, entonces lo tengo que dejar 1 minuto a esta temperatura. ¿Se entendió eso? Acá me preguntan, ¿se llega a eliminar al 100%? Y depende de cuánto tiempo yo lo deje, y depende de cuánto sea la biocarga inicial. ¿Ah? En el sentido de que si yo empiezo con una biocarga muy baja, ¿sí? Si lo dejo 1 minuto, va a bajar eso a la 10ª. Y capaz que es casi nulo ya. Capaz que es casi cero la contaminación. Ahora, si yo empiezo con una biocarga muy alta, ¿sí? Imagínense, no sé, empiezo con 100 unidades formadoras de colonia, por decirles algo. Entonces, si lo dejo solo 1 minuto, no voy a llegar a cero. Tengo que dejar quizás 2 minutos, o 3 minutos, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De que la fracción de sobrevivientes sea casi cero o casi nula, y va a depender de la biocarga inicial, y va a depender de la cantidad de tiempo que yo lo deje a la temperatura dada para esa gráfica.
¿Se entendió? No sé, hay alguien acá que comentó algo de la filtración y que se eliminan los microorganismos. No entendí lo que me quiso decir. ¿Pero se entendió esta gráfica? Bien, la repetimos. La gráfica es una gráfica. Imagínense que esta no dice acá, pero está dada para una determinada microorganismo, perdón. Imagínense que sea X bacteria a una determinada temperatura. Esta es particularmente se utiliza mucho para esterilización por calor. Por eso estamos hablando siempre de temperatura y eso. ¿Ah? Son curvas de inactivación de calor. Entonces imagínense que esta gráfica es para una bacteria X a una temperatura X. Vamos a ponerle 70 grados. ¿Sí? Por decirles algo. Es para Escherichia coli a 70 grados, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, la gráfica es esta que ven. ¿Qué es lo que está graficando? La fracción de sobrevivientes, o sea, las unidades, la cantidad de sobrevivientes de este microorganismo en función del tiempo al que se somete el microorganismo a esa temperatura. ¿Ah? A ese proceso de esterilización a esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el valor de D? Quiere decir que sometiendo, ¿sí?, a ese producto contaminado con esa bacteria directamente, ¿sí?, sometiendo a esa bacteria a un proceso de esterilización a 70 grados, suponiendo que esta gráfica es a 70 grados, demoro 1 minuto en disminuir la fracción de sobrevivientes a la 10ª parte. Entonces, si yo tenía, no sé, 100 unidades formadoras de colonia, voy a demorar 1 minuto a 70 grados a pasar a 10 unidades formadoras de colonia. ¿Sí? Melanie, ¿te quedó claro eso? Bien. Entonces el valor de D habla un poco de la resistencia o la sensibilidad de las diferentes bacterias. Entonces, cuanto más chico sea el valor de D, quiere decir que yo menos tiempo necesito para matar esas bacterias. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa bacteria va a ser más sensible al proceso de esterilización al que yo la estoy sometiendo. Cuanto más grande sea el D, o sea, cuanto más tiempo yo necesite en matar, en eliminar esos microorganismos, entonces más resistente va a ser ese microorganismo. ¿Sí? Si el valor de D para esta misma temperatura, para otra bacteria, en lugar de 1 minuto, fuese 10 minutos, quiere decir que esa otra bacteria que tiene un valor de 10 minutos es más resistente que esta que aparece en la gráfica. ¿Ah? Porque yo necesito más tiempo a la misma temperatura para lograr la misma fracción de sobrevivientes. La misma disminución de fracción de sobrevivientes. ¿Se entiende? O sea, a menor D, mayor sensibilidad de la bacteria al proceso de esterilización que estoy evaluando, y a mayor D, mayor resistencia de esa bacteria al proceso de esterilización que estoy evaluando. ¿No? Lo vamos a ver igual más adelante con otros tipos de gráficas. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Acá lo que tenemos es, de nuevo, fracción de sobrevivientes en función del tiempo, y tenemos una gráfica para la misma bacteria, imagínense de nuevo Escherichia coli, por decirles algo, ¿sí?, para el mismo microorganismo, a diferentes temperaturas. Acuérdense que habíamos dicho que esta... Disculpe, profesora, pero yo no veo la gráfica. No sé, ¿los demás la ven? En realidad yo estoy compartiendo pantalla, deberían verla. Sí, no sé qué habrá sido. Si no, las diapositivas están subidas al aula, se pueden ver, capaz que las podés ver tú en tu computadora, aparte. Porque no sé, yo acá no puedo modificar nada. Bien, entonces acá lo que tenemos es, de nuevo, una gráfica de fracción de sobrevivientes en función del tiempo, ¿tá?, a distintas temperaturas, porque acuérdense que estas gráficas dijimos que eran características a las temperaturas. ¿Tá? Entonces, la anterior habíamos dicho, por ejemplo, que era 70 grados, por decir algo. Acá tienen las gráficas a 70, a 60 y a 50 grados, ¿sí?, para una bacteria X. Suponemos de nuevo Escherichia coli, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas gráficas? ¿Qué piensan? Que esta bacteria en particular es más o menos resistente a 70 grados. ¿Va a ser más fácil o más difícil eliminar esta bacteria a 70 grados? En comparación con las demás temperaturas.
¿A qué temperatura les parece que va a ser más fácil de eliminar? Exacto. ¿Ah? A 70 grados va a ser más fácil de eliminar. En general, a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí? Mayor efectividad del proceso logro. ¿Ah? Es muy probable que, y en este caso se ve particularmente en la gráfica, que a 70 grados, ¿sí? Yo tenga que mantener menos tiempo a esa temperatura, a esa bacteria, para lograr la misma disminución en la fracción de sobrevivientes. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, imagínense que yo dejo esta bacteria 1 minuto a 70 grados, dejo esta bacteria 1 minuto a 60 grados, y dejo esta bacteria 1 minuto a 50 grados. ¿En cuál de las temperaturas voy a conseguir mayor disminución de microorganismos? A 70 grados. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Simplemente a la vista, por un tema de pendientes de las gráficas, pero también se puede ver con el valor de D, ¿tá? Que es este parámetro que veníamos conversando hoy. El valor de D sirve justamente para esto. ¿Tá? Entonces, imagínense, acuérdense que el valor de D era el tiempo que yo tenía que someter esa bacteria a esa temperatura, ¿sí? Para disminuir la fracción de sobrevivientes a la décima. Entonces, tienen, por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, ¿ah? Imagínense que yo tomo cualquier punto, ¿no? Pero vamos a tomar el punto de fracción de sobrevivientes 1. ¿Ah? Disminuir a la décima quiere decir que la fracción de sobrevivientes pasa a ser 0.1. ¿Ah? Y con eso yo lo que hago es decir, entonces, ¿cuánto tiempo demoré en que bajara de 1 a 0.1? Y voy abajo y fíjense que es más o menos medio minuto. O sea que el valor de D de esta bacteria a 70 grados es medio minuto. Si yo la dejo medio minuto a 70 grados, voy a lograr que la fracción de sobrevivientes disminuya a la décima. ¿Ah? ¿Qué pasa a 60 grados? Fíjense que el valor de D aumenta, ¿sí? Y ya no es 1 minuto. Perdón, ya no es medio minuto, es ahora 1 minuto. Entonces, yo tengo que dejar a la bacteria 1 minuto, ¿sí? Para lograr que la fracción de sobrevivientes disminuya a la décima si yo la estoy sometiendo a 60 grados en lugar de a 70. Entonces, fíjense cómo va aumentando el valor de D, ¿sí? A 70 grados era medio minuto, a 60 grados es 1 minuto, y van a ver en la diapositiva siguiente, que a 50 grados son 2 minutos. Entonces ahí ven cómo puede uno utilizar el parámetro D, ¿sí? El parámetro D va aumentando a medida que disminuye la temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a menor temperatura, esta bacteria obviamente va a tener mayor resistencia, y por lo tanto un mayor D. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dejarla más tiempo para lograr la misma disminución de sobrevivientes. ¿Entendió? Me pregunta Leticia cuál es la fórmula para hallar D. En realidad no es que haya una fórmula para hallar D. Uno tiene que someter a esa bacteria a determinada temperatura, ¿sí? E ir midiendo las unidades formadoras de colonia, o de alguna manera la cantidad, ¿sí? En función de la contaminación, y ver cuánto demora en disminuir 10 veces. Y no es que haya una fórmula, es que simplemente tenés que fijarte en la gráfica. El tiempo que pasó para que haya disminuido a la décima la fracción de sobrevivientes. ¿Pero se entendió entonces esto de las curvas? ¿Se ve cómo el valor de D va aumentando cuando disminuye la temperatura? Porque la bacteria se va volviendo más resistente cuando disminuye la temperatura, justamente. Bien. Seguimos entonces. Existe otro parámetro que se llama Z. ¿Ah? Z refiere a ya no tiempo, sino a grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Z es la cantidad de grados, ¿sí? Requeridos para disminuir el valor de D en 10 veces. ¿Ah? Acá me pregunta Claudia, ¿hay bacterias o microorganismos que sobrevivan igual por su resistencia después de pasar por estos procesos? Es lo que les digo. O sea, la cantidad o la fracción de sobrevivientes que vaya a haber va a depender del proceso de esterilización, de cuánto tiempo lo dejo yo en ese proceso de esterilización, y de la biocarga inicial. Entonces, si yo tengo en cuenta, si yo voy a someter, ¿sí?, a un cierto producto a un proceso de esterilización, voy a tener que tener en cuenta todas estas cosas para asegurar, ¿sí?,
que cuando termine el proceso de esterilización, efectivamente esté esterilizado ese producto, ¿no? Entonces voy a tener que considerar la biocarga, voy a tener que considerar cuánto tiempo lo tengo que dejar, voy a tener que considerar qué proceso de esterilización voy a utilizar, qué temperatura, etcétera, etcétera, qué tipo de microorganismo está contaminando. Estas son todas cosas que se van considerando, ¿sí?, para someter a un producto a un proceso de esterilización. Me pregunta Claudia, ¿de dónde sacamos todos los datos para saber el tiempo? Esto en general ya está validado. De acá sale, o de acá es que se utilizan los organismos referencia, ¿no? Esto que decíamos. En general lo que se hace es, no lo sacan ustedes, o no lo saca la persona que quizás esté en ese momento realizando el proceso de esterilización. Y es algo que ya está capaz de bibliografía, entonces se sabe que para esterilización por calor, ¿sí?, por decirles algo, para esterilización por calor, sí, Z lo voy a volver a repetir después, chiquines, lo que pasa es que quedó cortado con estas preguntas. Para esterilización por calor, por ejemplo, el microorganismo de referencia que se utiliza es tal. Entonces yo sé que sometiendo a un cierto producto que tenga una biocarga inicial de tanto, ¿sí?, por tantos minutos, a esta temperatura, logro eliminar este organismo de referencia, que es el más resistente que conozco a este proceso de esterilización. Entonces, si este organismo de referencia, que es el más resistente, se llegó a eliminar, entonces todos los demás también. ¿Ah? Y de esa manera se valida o se determina una determinada cantidad de tiempo en función de la biocarga inicial, ¿sí?, y en función de la temperatura que se vaya a usar. Pero eso ya está definido. Y uno después va y dice, bueno, yo mi biocarga inicial es esta, y el microorganismo contaminante es este. Ah, bueno, entonces tengo que usar esta temperatura tanto tiempo. Porque yo sé que si uso esta temperatura tanto tiempo, me aseguro de que este microorganismo se elimine. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Bien. Bien, seguimos. Espero que hayan entendido eso. Eso es algo que ya está estipulado. Justamente para eso sirven las validaciones y para eso sirve tener organismos de referencia, ¿ah? Para estipular cuánto tiempo hay que dejarlo y a qué temperatura hay que dejarlo según el contaminante que yo tengo y según la biocarga inicial que yo tengo. ¿Sí? Bien, volvemos a valor Z entonces. El valor Z es otro parámetro como el valor D, pero en este caso, en lugar de hablar de tiempo, lo que habla es de temperatura. Y habla entonces de cuántos grados, ¿sí?, se necesitan, o sea, yo tengo que aumentar la temperatura para lograr una disminución del valor D en 10 veces. Entonces, si yo tengo un valor de D a tantos grados, de 100, ¿sí?, ¿cuántos grados necesito yo aumentar la temperatura para que ese valor D disminuya, al 10? A 10, por ejemplo, a 10 minutos. Entonces imagínense, yo tengo una bacteria, ¿no?, como en este caso, que tiene un valor de Z de 10 grados. Entonces yo sé que el valor de a 70 grados es 100. ¿Sí? ¿Cuánto va a tener que ser la temperatura para que el valor de D sea 10? Si a 70 es 100, y el Z es 10 grados, ¿cuánto tiene que ser la temperatura para que el valor de D sea 10? ¿Cuánto tiene que ser la... No. No es 7. Voy a disminuir la temperatura. Acuérdense que, ¿qué quiere decir que el valor D disminuya? ¿Qué quiere decir? Que el microorganismo se está volviendo más sensible, porque necesita menos tiempo, ¿sí?, para matar para reducir en la misma cantidad la fracción de sobrevivientes. O sea, ¿qué piensan? Que si yo digo que a 70 grados tiene un valor de D de 100, y a otra temperatura tiene un valor de D de 10, ¿cuál va a ser la temperatura más alta? ¿La que tiene valor de 100 o la que tiene valor de 10? Probablemente la que tenga valor de 10. Yo tengo que aumentar la temperatura para disminuir el valor de D. ¿No? Acuérdense la gráfica que veíamos anteriormente, perdón, voy abajo, subir, ¿no? ¿Cuál es el valor de D más chico? El que se encuentra a 70 grados. Pues yo lo que digo es que a 70 grados esa bacteria es más sensible. Entonces, por tanto, tiene un valor de D menor. Entonces, en esta siguiente gráfica, si yo digo que el valor de D a una cierta temperatura es 100 y a otra cierta temperatura es 10,
Entonces lo que estoy diciendo es que la temperatura probablemente cuando el valor de D sea 10 sea mayor. ¿Sí? Entonces que el valor de Z sea 10 grados, lo que quiere decir es que para pasar del valor de D 100 al valor de D 10, voy a necesitar aumentar la temperatura en 10 grados. Entonces si a 70 grados será 100, a 80 grados va a ser 10. Y a 90 grados va a ser 1. ¿Sí? Y a 100 grados va a ser 0.1. ¿Se entiende? El valor de Z es la cantidad de grados que yo tengo que aumentar, ¿sí? O someter de más, ¿sí?, a ese microorganismo para disminuir el valor de D en 10 veces. ¿Qué quiere decir? Disminuir el valor de 10, de D, quiere decir hacerla más sensible de alguna manera. ¿Sí? Entonces es lógico que a medida que disminuya D, la temperatura aumente. ¿Ah? Y el valor de Z lo que indica es cuántos grados tiene que aumentar la temperatura para disminuir ese valor de D en 10. Entonces, de nuevo, les doy el mismo ejemplo. Si yo tengo un valor de D de 100 a 70 grados, y el valor de Z es 10 grados, voy a tener un valor de D 10 cuando la temperatura sea 80, o sea, 10 grados mayor. ¿Ah? A mayor temperatura, más sensible el microorganismo es, exacto. O sea, si yo aumento la temperatura, lo que logro es que esa bacteria se muera más rápido. ¿Sí? Necesito menos tiempo para lograr matar la misma cantidad de bacterias que a una temperatura menor. Imagínense, no sé, hervir un alimento o calentarlo un poquito. ¿Ah? Obviamente, si lo hiervo, voy a estar esterilizándolo mejor. Y por eso se usa el hervir para esterilizar muchas veces, ¿no? En algunos tipos de materiales. Porque se llega a altas temperaturas. Si yo en lugar de hervirlo, lo pongo en agua caliente, ¿sí?, probablemente no logre el mismo resultado. Melanie, te explico de nuevo el ejemplo para el valor Z. ¿Ah? El valor Z, entonces dijimos que es la cantidad de grados que yo tengo que aumentar para lograr que el valor D disminuya en 10 veces. Que el valor D disminuya en 10 veces, lo que yo estoy al fin y al cabo diciendo es que la bacteria se vuelva más sensible, ¿no? Porque voy a necesitar menos tiempo para disminuir la fracción de sobrevivientes en la misma cantidad. ¿Ah? Entonces, si el valor de D era 100 minutos, ¿sí?, a 70 grados, entonces si el valor de Z es 10, el valor de D va a ser a 80 grados 10 minutos. ¿Sí? A medida que yo aumento 10 grados, voy a disminuir el valor de D en 10 veces. Entonces, si era 100 a 70, es 10 a 80, es 1 a 90 y es 0.1 a 100 grados. ¿Sí? Bien, seguimos. Exacto, a medida que yo aumento el calor voy a necesitar menos tiempo para lograr la misma fracción de sobrevivientes. Eso mismo. Bien. Y hasta ahora entonces veníamos viendo curvas, todas para la misma bacteria, pero a diferentes temperaturas. Ahora lo que vamos a ver es a una misma temperatura, imagínense 70 grados, diferentes bacterias. ¿Sí? La bacteria A, la bacteria B y la bacteria C. Bien. Entonces, ¿cuál de estas bacterias creen ustedes que es más sensible a este método de esterilización, o a esta temperatura que estamos hablando? ¿Cuál de estas es más sensible? ¿Cuál se muere más rápido sometida a 70 grados? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál muere más rápido? Bien, la B. ¿Ah? La B. Perfecto. La B muere más rápido. Se ve una curva. Primero que se ve una curva de mayor pendiente, pero si no también lo pueden determinar con los valores de D. Ahí lo vamos a ver. Fíjense que el valor de D para la bacteria A, ¿sí?, es de 7 minutos. ¿Sí? O sea, demora 7 minutos sometido a esta temperatura en disminuir la fracción de sobrevivientes a la décima. 7 minutos. El valor de B, de D, es medio minuto. Fíjense que demora medio minuto en disminuir la fracción de sobrevivientes a la décima parte de lo que era. Medio minuto. Y el valor de D para la bacteria C es 1 minuto.
Entonces tenemos para la bacteria A 7, para la bacteria B medio minuto y para la bacteria C 1 minuto. Entonces a menor D dijimos, ¿sí? Menos tiempo necesitaba yo someterlo a esa temperatura para matarlo. O sea, que quiere decir que la bacteria es más sensible a ese proceso, o a esa temperatura. Entonces en este caso el que tiene menor D es la bacteria B. Es la más sensible a este proceso o a esta temperatura que yo estoy sometiendo. ¿Sí? Está bien lo que dijeron ustedes. La bacteria B es entonces la más sensible. ¿Cuál es la más resistente? Perfecto, la A, ¿no? Dijimos que la que tenía mayor D. Mayor D, ¿qué quiere decir? Que necesito más tiempo en lograr la misma fracción, la misma disminución de la fracción de sobrevivientes. O sea que la A en este caso sería la más resistente y la B la más sensible a estas temperaturas. Perdón, no quiero pasar. Sin embargo, fíjense, ¿no? Que pasa una cierta cantidad de tiempo, y vamos a tomar, por ejemplo, el tiempo 2 minutos, ¿tá? Si yo sometiese este producto que está contaminado, ¿sí? Supongamos, por estos distintos tipos de bacterias, a esta temperatura 70 grados, a los 2 minutos, fíjense cuál de las bacterias va a tener menor fracción de sobrevivientes. ¿La A, la B o la C? La C, ¿no? Fíjense que la C va a tener menor fracción de sobrevivientes que todas las demás. Y sin embargo no es la bacteria más sensible. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tiene menor fracción de sobrevivientes? Si no es la más sensible. ¿Por qué piensan que la bacteria C a los 2 minutos, ¿sí?, logra una menor fracción de sobrevivientes que las demás bacterias, aún sin ser la más sensible? Exacto. Por eso que dicen, porque la biocarga era menor. ¿Ah? Fíjense que empieza de una cantidad bastante menor que las demás bacterias. ¿Ah? Entonces es importante, es lo que decíamos, no solo es importante la sensibilidad, ¿sí?, de cada uno de los microorganismos, sino que también es importante la biocarga inicial. ¿Ah? Entonces, para definir la cantidad de tiempo que yo tengo que dejar ese producto, ¿no?, sometido a este proceso de esterilización, no solo importa el tipo de contaminante, no solo importa si está contaminado por la bacteria A, por la bacteria B o por la bacteria C, ¿tá?, sino que también importa la biocarga inicial. Porque no es lo mismo empezar desde donde empieza C que donde empieza B. ¿No? Fíjense que para lograr una misma fracción de sobrevivientes, imagínense acá, B tiene que haber pasado 3 minutos y medio y C tiene que haber pasado 2 minutos. ¿No? Entonces, es importante para definir la cantidad de tiempo que yo voy a utilizar para ese proceso de esterilización, de nuevo, no solo el tipo de contaminante, sino también la biocarga inicial. Ahí acá se ve claramente. Bien. Esto es un poco más de lo mismo. Imagínense la misma bacteria en este caso, ¿sí? Esto es lo que resume lo que hablábamos recién de la biocarga. Imagínense la misma bacteria, a la misma temperatura, sometida al mismo proceso, ¿sí?, pero empezando de una biocarga mayor respecto a esta otra situación en la que empieza desde una biocarga menor. ¿Sí? Para lograr la misma fracción de sobrevivientes, si yo empiezo con una biocarga menor, ¿sí?, voy a necesitar 2 minutos. Sin embargo, si yo empiezo por una biocarga mayor, voy a necesitar 7 minutos. Entonces, esta es la misma bacteria, ¿sí? La sensibilidad de esta bacteria es la misma, el valor de D de esta bacteria es el mismo, porque justamente estamos hablando de la misma bacteria. ¿Ah? Pero sin embargo, no llega a la misma fracción de sobrevivientes al mismo tiempo, porque la biocarga es diferente. Entonces, de nuevo, esto resume o ilustra que no solo importa el tipo de contaminante, sino también la biocarga inicial. ¿No? Bien. Entonces, adentrándonos un poco más en lo que son los distintos procesos de esterilización, ¿sí? Ahora que tenemos lo que son curvas de inactivación por calor, vamos a hablar un poco de las esterilizaciones que existen por calor. Existe esterilización con calor húmedo y existe esterilización con calor seco. Vuelvo para atrás, chiquines, me preguntan. ¿La biocarga se determina por el control de puntos de riesgo dentro de los procesos de fabricación? No. El control de eso que hablábamos del análisis de los puntos de riesgo es simplemente para la validación y para luego tener determinados cuidados en esos pasos que yo sé que son más vulnerables.
La biocarga se determina, se puede hacer un hisopado, por ejemplo, y medir cuánto tiene, ¿tá? O en realidad más que se determina, lo que se hace es controlar esa biocarga inicial. Y por eso no se fabrican o no se utilizan, ¿sí?, materiales cualquiera. ¿No? Uno va a utilizar determinadas materias primas, ¿sí?, con determinados estándares de calidad, ¿tá?, para empezar a producir este tipo de medicamentos, justamente porque yo sé que es importante mi biocarga inicial. Entonces no voy a empezar con una materia prima de una calidad X, voy a empezar con una materia prima de buena calidad, ¿tá?, microbiológicamente hablando. Y no voy a fabricarlo en un ambiente descontrolado, voy a fabricarlo en un ambiente bastante controlado, de manera de que, si bien yo después voy a someterlo a un proceso de esterilización, sé que la biocarga inicial va a ser baja porque yo todo el proceso lo tuve controlado, ¿sí? Bien, seguimos. Esterilización con calor húmedo. Lo que se utilizan son este tipo de equipos que ven acá, ¿tá? Lo que se utiliza justamente es el vapor de aire caliente. Se utiliza, perdón, vapor de agua muy caliente, ¿sí? Entonces, lo que hace es calentar el agua, ¿sí?, y mediante el vapor caliente de esta agua, lograr la esterilización del producto. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo a tener en cuenta? Es que el producto tiene que ser compatible con el agua, ¿sí? Si no puede humedecerse o si es inestable con el agua, entonces no se puede someter a un proceso de esterilización con calor húmedo. O por ejemplo, si yo estoy haciendo esterilización terminal, ¿no?, tengo que asegurarme de que mi envase sea permeable al agua para que pueda ser sometido a una esterilización final por calor húmedo, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Bien. Seguimos. Acá tienen definido más o menos, ¿sí?, el tiempo que hay que utilizar, el tiempo que hay que someterlo a esterilización a diferentes temperaturas mediante este método. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo 115 grados, debería dejarlo 30 minutos, ¿sí?, para lograr la esterilización con calor húmedo, ¿sí? Bien, y existe otro tipo de proceso de esterilización que es con calor seco. Dijimos que calor húmedo iba a utilizar vapor de agua, pero en el caso de productos que no sean estables ante la presencia de humedad, o en el caso, por ejemplo, de envases que no sean permeables al agua, existe este otro proceso, ¿sí?, que es del calor seco. De nuevo, para cualquiera de los dos procedimientos, el principio activo y el medicamento y el envase y lo que sea va a tener que ser estable a altas temperaturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distinción entre calor seco y calor húmedo? Simplemente la estabilidad frente al agua, o la permeabilidad frente al agua, ¿no? Entonces, con calor seco lo que se utilizan pueden ser, por ejemplo, este tipo de estufas, ¿sí? Esto obviamente ahora el proceso de esterilización se va a cumplir por calor seco y no por vapor de agua, ¿no? Entonces se utilizan estufas que tienen determinadas bandejas, y se puede dejar en las bandejas, ya sea el producto sellado final o un intermedio del producto, ¿sí?, para el proceso de esterilización. Entonces, para esterilizar con calor, una cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es que a medida que yo aumento la temperatura en el equipo, ¿sí?, va aumentando la temperatura de lo que esté contenido en ese equipo. Pero la temperatura de lo que esté adentro, ¿sí?, va a demorar un poco más en aumentar que la temperatura del equipo. Entonces yo tengo que asegurarme, ¿sí?, de que el periodo de esterilización, ¿sí?, se cumpla con el objeto que está dentro de ese equipo a la temperatura que yo digo, ¿sí? Es algo a tener en cuenta. Acá me preguntan, ¿todos los procesos se realizan en los laboratorios? Sí, las esterilizaciones de los productos estériles se realizan en el laboratorio. El producto tiene que salir del laboratorio, ¿sí?, con garantía de que es estéril. Y por lo tanto la esterilización se va a dar ahí. Sí, sí, exacto. Bien. ¿Qué pasa con aquellos productos que no puedan ser sometidos a altas temperaturas, no? Si yo no puedo, o no es estable a altas temperaturas, entonces ¿cuál sería otro procedimiento, perdón, para la esterilización? Bueno, mucho se utiliza la esterilización química por gases.
Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer esterilización final de un producto que tiene un envase plástico, ¿no? ¿Lo voy a poder someter a altas temperaturas? No, evidentemente no, ¿no? Si yo tengo un producto que tiene, exacto, se derrite, ¿no? Si yo tengo un producto que tiene un envase de plástico y sí o sí lo quiero someter a un proceso de esterilización terminal, no voy a poder utilizar altas temperaturas, no voy a poder utilizar esterilización por calor, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, un suero fisiológico, ¿no? Que viene en estos envases de plástico que ustedes conocen seguramente como usuarios, ¿no? Bueno, imagínense que yo quiero hacer esterilización terminal de ese suero fisiológico en ese envase de plástico. No lo voy a poder hacer por esterilización por calor, ¿no? Entonces un método que se utiliza mucho es por gases, que es en frío, ¿no? Y los gases que se utilizan son, pues, hay varios, pero los más conocidos quizás sean el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. Entonces son como unas cámaras donde se introduce el producto, en esas cámaras se libera el gas, ¿sí? Y se permite la esterilización de esa manera. Luego de que se hace todo esto, ese producto queda como en cuarentena un cierto tiempo, ¿sí? Para que elimine todo ese gas que se permeó o con el que estuvo en contacto, ¿tá? Y luego de ahí recién se lleva a comercializar. Eso es lo que tiene la esterilización química por gases, que requiere luego como una especie de cuarentena del producto, ¿sí? Para que se elimine todo el gas que se utilizó. Bien, otro tipo de esterilización también es por radiaciones, ¿no? Hasta ahora vimos esterilización por calor, ya sea calor húmedo o calor seco, esterilización por gases, ¿sí? Ya sea por óxido de etileno o por peróxido de hidrógeno, por ejemplo, y esta tercera sería esterilización por radiaciones. Y dentro de las radiaciones existen diferentes radiaciones, ¿tá? Entonces, existen las radiaciones UV, ¿tá? Que se utilizan bastante para esterilización, y después existen también radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son radiaciones de alta energía, ¿tá? Tienen gran poder de penetración, no requieren altas temperaturas, o sea que se pueden utilizar en productos que no se puede hacer esterilización por calor, ¿sí? Y estas radiaciones pueden ser rayos gamma, pueden ser rayos catódicos, pueden ser partículas beta, ¿no? Y existe otro tipo de radiación que es radiación no ionizante, que esta lo que tiene es que es de menor energía, ¿no? No tiene buen poder penetrante, y por lo tanto no se utiliza tanto para esterilizar, sino que se utiliza más bien para desinfección de superficies o de insumos como de aire y agua, ¿no? Y por último tenemos la esterilización por filtración, ¿tá? Que lo que se hace es someter a ese líquido, ¿sí? No estéril, a pasar por un filtro, ¿sí? Y luego de que pasa por el filtro tiene unas características especiales en cuanto a material del filtro y en cuanto a tamaño de poro, que permite separar físicamente a esos microorganismos del líquido y por lo tanto queda un líquido estéril, ¿sí? Acá tienen diferentes tipos de filtros, esto no me voy a detener, pero tienen diferentes tipos de filtros que se pueden llegar a utilizar. Y con eso estaríamos hablando ya de lo que es métodos de esterilización. Hablamos de método de esterilización por calor húmedo y calor seco, método de esterilización por gases, ¿sí? Óxido de etileno y peróxido de hidrógeno, método de esterilización por radiaciones, y ahí tienen UV, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, que son las que se utilizan más que nada no para esterilizar, sino para desinfectar, ¿no? Y por último la filtración. ¿Cuál es el proceso de las ionizantes? ¿A qué te referís con cuál es el proceso? Lo que se hace es someter a ese producto a las radiaciones. O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción, digamos? Esa es la pregunta. Pues si es el proceso, es nada, el producto se irradia con estas radiaciones. Si es en cuanto al mecanismo de acción, lo que hacen es básicamente afectar el ADN del microorganismo, ¿tá? Y de esa manera matarlo. No, en farmacia no se esteriliza. Se esteriliza en el laboratorio, ¿tá? Es el laboratorio, el productor del medicamento, el que garantiza la esterilización de ese producto, ¿no? Luego en farmacia lo que se hace es almacenarlo de manera adecuada,
o de manera tal que se mantenga esa esterilización, ¿no? Pero no es que se esteriliza en farmacia. Bien, entonces, ¿qué productos farmacéuticos van a ser estériles? Bueno, acá tienen varios. Citos inyectables, ¿tá? Todo aquello que vaya a ir por vía parenteral dijimos que tenía que ser estéril. Perdón. Fluidos no inyectables, como por ejemplo fluidos de irrigación o de limpieza, muchas veces, por más que no vayan por vía parenteral, son fluidos que van a estar en contacto con mucosas, o que van a estar en contacto con pieles más sensibles, con órganos internos, o con zonas dañadas, lo que sea, ¿tá? Y por lo tanto también tienen que ser estériles. Preparaciones oftálmicas, estas también, al ser administradas sobre mucosas, tienen que ser estériles. Y después tienen otros ejemplos que ya no son tanto medicamentos, sino productos generales médicos, como materiales quirúrgicos o equipos, instrumentos que se vayan a utilizar en la cirugía, suturas quirúrgicas, hay tienen implantes, etcétera, etcétera. Pero para lo que nos importa a nosotros, los productos farmacéuticos que van a ser estériles son los inyectables, aquellos fluidos no inyectables que vayan a ser utilizados, por ejemplo, en piel dañada, o en mucosas, o en órganos internos, y preparaciones oftálmicas, ¿no? Entonces acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de inyectables, ¿no? Como las infusiones intravenosas, por ejemplo, para la nutrición parenteral, o después también tienen inyecciones acuosas de pequeño volumen, o inyecciones también de gran volumen, ¿no? Y después también existen las inyecciones oleosas, que tienen una base oleosa en lugar de acuosa. Igual esto lo van a ver más adelante cuando vean las distintas formas farmacéuticas. Yo simplemente es para mostrarles qué tipo de formas farmacéuticas van a necesitar esterilización o van a necesitar ser estériles, ¿sí? Pero las formas farmacéuticas lo van a ver en una clase más adelante bastante más en detalle. Bien, después también fluidos no inyectables habíamos hablado, esos fluidos que se pueden llegar a utilizar para limpieza de zonas dañadas, o para limpieza de órganos internos, ¿sí? O, ¿qué habíamos dicho? Algo más que ahora la verdad se me fue de la cabeza. Pero bien, entonces, formulaciones que van a necesitar esterilidad, inyectables, fluidos no inyectables, y por último, preparaciones oftálmicas, habíamos dicho, como por ejemplo gotas, ¿sí? O ungüentos, o humectantes. De nuevo, formas farmacéuticas las van a ver más adelante, así que no se preocupen por esto. Es simplemente para que tengan en cuenta cuáles de ellas van a ser estériles. Bien, en cuanto a los envases, habíamos hablado que los envases, ¿sí? También tendrían que estar estériles, ¿no? Entonces había dos opciones. O en general lo que se hace es esterilizar el producto y esterilizar el envase, ¿no? O la esterilización terminal, o ambas, ¿no? En general es una pérdida de recursos quizás hacer varios pasos de esterilización, pero en algunos productos que lo requieren porque no sé, son más críticos, quizás se puede llegar a hacer. Pero entonces no solo importa la esterilización del producto o de la formulación, ¿sí? Como tal, sino que también importa la esterilización obviamente del envase, ¿sí? Entonces, previo a la esterilización siempre se limpia el envase. ¿Por qué piensan que se limpia el envase antes de esterilizarlo? ¿Alguna idea de por qué limpian el envase antes de someterlo a un proceso de esterilización? Bien, una de las ideas es disminuir la biocarga. Acuérdense de que es importante, ¿no?, la biocarga inicial del producto, luego antes de ser sometido a un proceso de esterilización. Entonces, primero, para disminuir la biocarga. Y segundo, para lo que dice Claudia después. Porque si queda algún residuo. La esterilización lo que hace, al fin y al cabo, es eliminar microorganismos. Pero si hay polvo, no lo va a eliminar, ¿no? Que no debería haber. Imagínense que hay polvo o hay algo, una partícula física, ¿no?, que esté ensuciando el envase, no va a ser eliminado por un método de esterilización. Entonces, los envases se limpian, uno, para sacar todo lo que sea físico, polvo, contaminantes, ¿sí? Y dos, para disminuir la biocarga para luego someterlo a un proceso de esterilización, ¿sí? Y obviamente el envase se esteriliza para no contaminar el producto. Exacto. Bien. Entonces, una de las cosas que tiene que asegurar el envase, que ya lo venimos en realidad diciendo cuando veníamos mencionando los distintos tipos de procedimientos de esterilización, es que el empaque debe asegurar la penetración y la descarga del agente esterilizante, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer esterilización terminal por calor húmedo, dijimos, ¿no?
tengo que asegurarme de que el envase permita la penetración de vapores de agua, si no, no voy a lograr la esterilización porque el envase no permite la entrada, la penetración del agente esterilizante. ¿Sí? Otra cosa que tiene que garantizar el envase es que el contenido se mantenga esterilizado. Yo no puedo tener un envase, ¿no? Que por ejemplo, no sé, permita esto sería un extremo, ¿no? Permita el derrame del producto y por lo tanto, o la entrada de cosas al producto y por lo tanto comprometer la esterilización, ¿no? Entonces el envase tiene que asegurar, ¿sí? La manutención de esa esterilización. Y además tiene que permitir que el contenido sea retirado del empaque mediante maniobras sencillas y sin riesgo de contaminación. Si yo tengo un envase que es muy difícil de manipular, es mucho más probable que al estarlo manipulando, al quererlo abrir o hacer alguna maniobra más brusca como para abrirlo o para manipularlo, promueva la contaminación. Entonces hay 3 cosas que se le pide a un envase, ¿sí? Cuando contiene un producto estéril. Uno, que en el caso de tener que hacer esterilización terminal, permita la penetración y la descarga del agente esterilizante. 2, que garantice que el producto dentro se mantenga esterilizado, y que no haya intercambio con el ambiente. Y 3, que sea un envase sencillo de manipular, en el sentido de que no requiera manipulaciones manipulaciones bruscas, ¿sí? De manera de aumentar el riesgo de contaminación a la hora de manipularlo, ¿no? Tiene que ser algo bien sencillo y bien fácil de utilizar, justamente para que los procedimientos de manipulación sean sencillos y no se contamine el producto durante la manipulación o durante el uso, la administración de ese producto. ¿Sí? Bien, esto es un poco lo que dijimos recién, ¿sí? Los empaques deben ser compatibles con el método de esterilización, constituir una barrera eficiente para evitar la contaminación de su contenido, resistir la manipulación y las variaciones de presión a las que puede haberse sometido, resistentes al impacto, tienen que ser no tóxicos, tienen que no alterar el contenido, tienen que ser fáciles de manejar, adaptables a diferentes contenidos, tienen que estar disponibles en el mercado y ser económicos. ¿Vale? Pues más o menos ya lo hablamos con algún areadito más. Bien, higiene hospitalaria y buenas prácticas de fabricación. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. Existen entonces, como hasta ahora han visto, en general, ¿sí? Ciertos procedimientos que aseguran la manutención de esta esterilidad. Y aseguran que se mantenga la esterilidad durante la producción, que se mantenga la esterilidad durante el uso, y a todo esto se le llaman buenas prácticas, ¿sí? Buenas prácticas de fabricación, aseguramiento de calidad, buenas prácticas luego en el uso. Entonces, durante la fabricación, ¿qué implican las buenas prácticas durante la fabricación? Bueno, esto, ¿no? Hacer un análisis de riesgo y puntos críticos, ¿no? Esto que hablamos infinitas veces ya durante la clase. Limpieza e higiene ambientales, calidad de los materiales de partida, diseño de proceso, control de calidad y documentación. Acuérdense que todos los procedimientos que se cumplen en la industria farmacéutica se registran, se documentan, si hay un desvío se documenta, y todo eso luego se tiene que controlar para ver cómo fue, ¿sí? Cómo se llevó a cabo ese proceso. Después buenas prácticas también durante el envasado, el almacenamiento y el transporte de ese medicamento. Estos son todos aspectos, ¿sí? O cosas que se tienen en cuenta en las buenas prácticas de fabricación. Esto ya también lo hablamos un poco, el ambiente en el cual se fabrican, hay requerimientos especiales en cuanto a las instalaciones, en cuanto a las paredes, en cuanto a los pisos, las puertas, etcétera, etcétera. Hay condiciones ambientales que tienen que ser cuidadas, como de temperatura, de humedad, del aire, ¿sí? Acuérdense de la calidad del aire, etcétera. Los equipos, que tienen que estar diseñados de manera adecuada, de un material adecuado, que en lo posible automatizados, cosa de que no haya mucha manipulación, ¿sí? Son todos aspectos que se tienen en cuenta en el procedimiento que asegura las buenas prácticas de fabricación. Ahora ya les respondo la duda, termino con esto y después seguimos.
Los servicios, ¿sí? El aire que se utiliza, el agua que se utiliza, el suministro eléctrico, las luminarias, habíamos hablado que las luminarias, por ejemplo, tenían que estar empotradas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y tapadas de alguna manera para evitar roturas y proyecciones. El personal también tiene que llevar una higiene en particular, tiene que llevar ropa protectora y sobre todo tiene que estar capacitada para trabajar produciendo estériles, ¿no? Tienen que haber procedimientos, tienen que estar documentados todos los procedimientos que sean de fabricación, de limpieza, de control, etc. ¿no? Los materiales de partida tienen que ser de una calidad en particular, justamente para que la biocarga inicial no sea grande, ¿sí? El agua no es el agua que uno saca de la canilla, es un agua particularmente tratada, de una calidad mayor. Los envases tienen que estar limpios, tienen que estar estériles, las materias primas también son de una calidad especial. ¿Sí? Y acá, para responder un poco tu duda, Claudia, ¿qué significa esa sigla? Es la sigla en inglés, ¿sí? Para el análisis de riesgos y puntos críticos de control. Es la sigla en inglés. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se identifica y se analizan los potenciales riesgos en cada paso del proceso, esto ya lo hemos hablado. Se determina cuáles son los puntos críticos de ese proceso y cuáles son los puntos que entonces hay que controlar. ¿sí? Se definen los límites dentro de los que debe mantenerse cada parámetro que se vaya a controlar. ¿sí? Se establece y se valida los métodos de control en proceso a utilizar para determinar cada punto crítico. Se establecen las medidas correctivas diseñadas para corregir situaciones fuera de especificación. Se confirma que el régimen de análisis de riesgos y puntos críticos funciona de acuerdo a lo previsto, y se hace una documentación del sistema. ¿tá? Básicamente, esto es simplemente para que lo sepan, para que lo tengan ahí. Lo interesante de esto, o lo que está bueno que ustedes entiendan y sepan, es que se hace un control de todo el proceso de fabricación, se determina cuáles son los puntos críticos, y estos puntos críticos es donde se hace mayor hincapié luego a la hora de controlar el procesamiento. ¿sí? Esto que yo les decía, que quizás se pongan placas en esos puntos para determinar si hubo o no crecimiento bacteriano. ¿tá? Y todo esto se documenta, y todo esto se establece previamente, de decir, por ejemplo, bueno, si hay crecimiento bacteriano en cualquiera de las placas, entonces nada, el proceso funcionó mal y hay que hacer tal cosa. Todo eso está documentado. Bien. Higiene hospitalaria, buenas prácticas de fabricación. Fíjense, nada, ahí en la imagen se ve un poco resume un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿sí? Del personal que está con su protección, de las áreas. Fíjense que los pisos son lisos, fíjense que todo es de material de acero inoxidable y parece liso y limpio. Nada, es un poco lo que venimos resumiendo hasta ahora, viendo hasta ahora. ¿sí? Control de esterilización y aseguramiento de la esterilidad. Bien. Esto a ver si creo que ya lo hablamos, ¿no? Bien, entonces uno lo que hace es cuando, para controlar y asegurar la esterilidad de un producto, dijimos que lo que hacíamos era someterlo a un proceso de esterilización. Este proceso de esterilización, en base a una cierta probabilidad, iba a asegurar que ese producto estuviera estéril. Y la confirmación de que ese producto justamente está estéril o no, es el haber cumplido, ¿sí? El que no haya desvíos respecto al procedimiento o a los estándares de calidad que se habían determinado durante la validación del proceso. Esto que yo les digo, ¿no? El proceso de esterilización lo que se hace es validar, ¿no? Se establece un procedimiento adecuado, ¿sí? Validado, y luego se utiliza ese procedimiento para los demás, para justamente la producción del medicamento. ¿Y cómo aseguro yo que ese medicamento esté estéril? Bueno, lo aseguro cumpliendo con todos los controles que tengo que cumplir y asegurando que esos controles hayan dado resultados positivos. Por ejemplo, lo de las placas, que no haya habido crecimiento bacteriano en las placas que yo puse sobre los puntos críticos del procesamiento, del proceso de fabricación. ¿tá? Entonces, ¿cómo se logra la confirmación de la esterilidad? No mediante testeo, porque en general no se testea, ¿sí? Particularmente el crecimiento en algún producto, sino que lo que se hace es
asegurar que los estándares de calidad que se establecieron durante la validación fueron satisfactorios durante todo el proceso de fabricación, ¿no? Bien, eso que decíamos, esto ya lo mencionamos y lo acabo de mencionar, que no se puede inspeccionar visualmente y que en general tampoco se hace un análisis en cuanto a calidad microbiológica del medicamento, ¿no? Se hace quizás durante la validación, pero luego de rutina no van a hacer un análisis de cada uno de los lotes a ver si tiene presencia de microorganismos. Entonces, ¿cómo se asegura o cómo se controla, ¿sí?, esa esterilización? Bueno, nada, mediante todos los pasos previos, ¿sí? La validación de ese proceso, que los equipos estén calificados y en condiciones, controlando los parámetros durante el proceso, ¿sí? Haciendo ese tipo de controles, por ejemplo, con placas, etc., ¿no? También se controla la calidad del aire durante el proceso. Exacto, eso que dice Lucía, ¿sí? Se va documentando cada paso, ¿sí? Y luego se verifica que los resultados de todos los controles hayan sido satisfactorios, ¿sí? Esos controles que se van a hacer se definieron durante la validación del proceso, ¿tá? Entonces es como todo, está todo muy controlado en realidad, ¿tá? Como justamente es un proceso tan importante que puede tener consecuencias tan importantes, y como justamente es algo que no puede inspeccionarse visualmente fácilmente, se hace un control muy estricto de todo lo que es validación y todo lo que es control del proceso de fabricación. Bien, entonces, ¿qué tipo de controles se pueden llegar a hacer? Monitoreo ambiental, ¿sí? Monitoreo en procesos de los procedimientos de esterilización, ¿sí? Indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos, ensayos de esterilidad, ¿ah? Ensayos de esterilidad sería básicamente probar si el producto tiene o no microorganismos. Esto no se hace quizás de rutina, ¿ah? Pero cada tanto, o durante la validación, seguro, se toman muestras de los determinados lotes que se hayan producido y se hace un ensayo de esterilidad. Otra cosa que se hace, si esto sería como el mayor control que puede haber, ¿no? De alguna manera, porque estás controlando directamente si hubo crecimiento o no bacteriano. Pero otros monitoreos o controles que se hacen es monitoreo ambiental, que es esto que yo les decía, ¿sí? De dejar placas con medio de cultivo en contacto con el ambiente, en contacto con el aire, y ver si hay crecimiento o no bacteriano. De esa manera lo que haces es monitorear justamente la calidad del aire, ¿sí? La calidad del aire en la que yo estoy produciendo. Después existen otro tipo de monitoreos, como acá dice, indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos. Muchas veces no son indicadores de si hay crecimiento bacteriano o no, pero pueden ser indicadores de si se logró alcanzar la temperatura que se dice que se tiene que alcanzar para lograr el proceso de esterilización por calor seco, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, uno lo que hace es, dentro del equipo donde se va a realizar la esterilización, ¿sí? Coloca también, por ejemplo, unas tirillas, ¿tá? Que pueden funcionar como indicadores físicos, que cambian de color si se llega a la temperatura tal. Entonces uno con esas tirillas lo que hace cuando las saca es asegurar que dentro del equipo se haya alcanzado la temperatura indicada o adecuada para cumplimentar el proceso de esterilización, ¿no? Ese tipo de indicadores se utilizan mucho. Y eso después todo se registra y se guarda y se documenta como un control que aseguró la esterilidad de ese procedimiento, de fabricación. ¿Sí? ¿Se entendió? Son las distintas maneras de controlar o asegurar justamente el procesamiento estéril, ¿tá? Monitoreo ambiental, monitoreo físico, por ejemplo, de que se haya alcanzado la temperatura que se tiene que alcanzar, y luego como prueba última y más definitoria, los ensayos de esterilidad sobre los productos mismos. Bueno, y con eso en realidad terminamos esterilización. ¿Alguna duda que les haya quedado hasta acá? No, bien. En realidad ahora después de esto hay unas diapos de lavado de manos, ¿tá?
Esto se los prometo que ya estaba desde todos los años y que no surge a partir del coronavirus. Pero no quiero ahondar mucho en esto porque me imagino que es un tema que ya deben tener bastante claro hoy en día y además ya se me hizo un poquito tarde. ¿Ah? No, no es un tema para la próxima clase, en realidad simplemente habla del lavado de manos, pero lo tienen ahí, si quieren revisarlo. No lo quiero, no quiero ahondar en el tema en realidad porque es algo que me imagino que ya tienen bastante sabido, sobre todo con todo esto que está pasando últimamente. Pero nada, tener en cuenta de que en realidad el lavado de manos siempre fue importante, ¿tá? Y que en la industria farmacéutica en particular y en el ambiente hospitalario se hace mucho hincapié en lo que es lavado de manos, ¿tá? Ahí tienen un ejemplo de una... Esos son los medios de cultivo de los que hablábamos, ¿sí? Estos son como placas con medios de cultivo, y lo que ven es una impresión de una mano, de una persona antes de lavársela y una persona después de lavársela. Ahí ven el crecimiento bacteriano que hay antes de lavarse las manos, y el crecimiento bacteriano que hay después de lavarse las manos, para que vean lo importante de lavarse las manos justamente. ¿Tá? ¿Cuándo habría que lavarse las manos? Bien, esto lo pueden leer ustedes, es simplemente como para que lo vean, ¿no? Y después tienen acá como resumido un poco el procedimiento para lavarse las manos correctamente, ¿sí? Que es eliminar todo lo que sea objetos como alhajas, ¿sí? O relojes. Después utilizar agua tibia, aplicar jabón líquido en general. Acuérdense que los jabones en barra favorecen el crecimiento bacteriano mismo en el jabón. ¿Tá? Refregar las manos por un tiempo suficiente y de manera adecuada, ¿tá? Limpiar bajo las uñas, hacerlo durante un cierto tiempo, ¿tá? Esto ya también lo deben tener bastante conocido, y luego secárselas con toallitas descartables, ¿tá? Las toallas también son fuente de contaminación. Acá tienen una imagen que muestra más o menos las zonas que frecuentemente se lavan y las zonas que frecuentemente se olvidan de lavar, como por ejemplo los pulgares y las yemas de los dedos, ¿no? Esto a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta también es, no es de lavado de manos, ¿sí? Pero es cuando se están utilizando guantes, que quizás ustedes en algún momento utilicen guantes. Los guantes justamente, si yo los manipulo normalmente o los toco con las manos, o lo que sea, ya no tienen sentido, ¿no? Entonces, el ponerse guantes y el sacarse los guantes es un arte en realidad, ¿no? O sea, uno lo que tiene que intentar evitar es tocar con la mano la superficie del guante, porque si no, ya es lo mismo que no utilizarlo. Acá tienen una manera correcta, ilustrada, de cómo colocarse los guantes, ¿sí? Para no justamente tocarlos con las manos, ¿sí? Bien. Nada, esto de que la adhesión en lavado de manos en general es muy baja, me imagino que ahora con todo este tema debe haber aumentado bastante, pero sin embargo es muy importante, ¿no? Bien. Nada, creo que con eso terminaríamos. Eso lo pueden leer ustedes después, en realidad no quiero ahondar mucho en ese tema porque ya debe ser un tema que capaz que los tiene cansados con todo este brote que hubo, pero es interesante también ver lo importante de una operación tan simple como lavarse las manos, ¿sí? La clase que viene no la doy yo, la da Manuel, creo que lo que va es principios de biofarmacia. ¿Ah? No sé bien qué tema, porque como no la doy yo, no lo tengo claro, pero estoy casi segura que es principios de biofarmacia y lo da mal. ¿Está? ¿Alguna duda que tengan de esto? Bien, entonces nos vemos, yo los voy a volver a ver cuando hagamos el taller el 9 de julio, ¿está? Así que ya en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Bueno, muy bien, chao chiquilines. Cualquier duda que tengan, igual siempre tienen el foro, y si no, lo hablamos en el taller. ¿Está? Un beso.